Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Los gobiernos ocultan información. Los especialistas se asombran. Quizás no debamos preguntarnos si estamos solos en el universo, sino si estamos a salvo. Comparta con nosotros un documento sorprendente develando qué se esconde más allá de los ovnis. Hoy en Infinito OVNI. Hoy por hoy, las autoridades no tienen aún intención de revelar la verdad. Siguen su programa, por lo que podría incluso pasar cierto tiempo. En cualquier caso, ya se intuye que antes o después, el gobierno dará a conocer toda la historia. Creo además que una filmación como esta, si se demuestra que es auténtica, les obligará a comunicar cuanto saben. Antes tratemos de saber si el fenómeno es real, si es auténtico. Para ello nosotros, como Centro Ufológico Nacional, examinamos esta filmación, lo cual quiere decir que la visionamos 100, 200, 300 veces, volvemos a analizar los fotogramas minuto a minuto, segundo a segundo, hacemos todas las comprobaciones necesarias con ordenador, con gráficos y luego damos una respuesta. El gobierno de Estados Unidos y el grupo Majestic 12 de los años 40 y 50, en actividad hasta hoy con otro nombre, son los organismos que se hallan en posesión de todos los datos de las autopsias, las grabaciones de audio, las fotografías y los informes de los patólogos. Esto es lo que necesitamos, porque hasta ahora solo hemos contado como unos trozos de película que el cámara ha conservado. Era el 1 de junio cuando McDonald me pidió que me pusiese en contacto con el general McMullen para un encargo especial. No había trabajado nunca para McMullen, pero al cabo de unos minutos entendí que no era conveniente tenerlo como enemigo. McMullen fue directo al grano. Me ordenó que acudiera al lugar del suceso, al sudoeste de Socorro. Era urgente. Mi misión era la de grabar todo cuanto pudiera, permaneciendo junto a los restos en todo momento. Además, tendría movimiento en todas las áreas del lugar de los hechos. Si el comandante de las operaciones presentaba alguna objeción, debía remitirle a McMullen. Pocos minutos después de la orden de McMullen, recibí las mismas instrucciones de Toy, sobre nombre del general Karl Spaatz, quien dijo que se trataba de un avión espía ruso caído. 2 generales en un día. Ese trabajo era sin duda importante. Tomé un vuelo desde la base de Andrews con 16 oficiales y personal diverso, principalmente médico. Llegamos a Wright-Patterson y recogimos equipamiento y a otros hombres. Desde allí, volamos a Roswell a bordo de un C-54. Cuando llegamos a Roswell, nuestro traslado al lugar del impacto fue por carretera. Cuando llegamos, la zona había sido ya completamente acordonada. Quedó inmediatamente claro que no se trataba de un avión espía ruso. Era un enorme objeto discoidal, un platillo volante volcado sobre el dorso, y el terreno de alrededor aún emanaba calor. El comandante de operaciones pasó el mando a los hombres del equipo médico del SAC, Strategic Air Command, que esperaban la llegada del general Kelmy. Sin embargo, no se podía hacer mucho, y todos estaban a la espera de órdenes. Se decidió aguardar hasta que disminuyera el calor para evitar el riesgo de que ardiera todo. Lo peor eran los gritos de las absurdas y monstruosas criaturas tendidas junto al vehículo. Nadie podía decir qué eran estos seres, pero algo era seguro. Eran fenómenos de circo, criaturas fuera de lugar. Cada una de ellas estaba abrazada a una caja que mantenían pegada al pecho.
estaban allí, lloraban y sujetaban esas cajas. En cuanto mi tienda estuvo preparada, inmediatamente empecé a filmar. Primero el vehículo, luego el lugar y los restos. En torno a las 6, se decidió que podíamos acercarnos sin peligro. Los monstruos estaban todavía llorando y cuando nos acercamos a ellos sus lamentos se hicieron más fuertes. Trataban de proteger sus cajas, pero conseguimos coger una de ellas asestando un golpe seco a uno de esos seres en la cabeza con la culata de un fusil. Existía riesgo de incendio. Estos fragmentos parecían proceder de montantes externos que sostenían un disco muy pequeño, el cual se encontraba por debajo del objeto y que debió desprenderse cuando el disco volcó. Los restos fueron trasladados al interior de algunas tiendas de campaña, donde al fin se procedió a su colocación sobre una plataforma móvil y a su traslado a Wright-Patterson, a donde me desplacé también yo. Permanecí en Wright-Patterson otras 3 semanas trabajando sobre los restos. Luego se me ordenó que me trasladara a Fort Worth, Dallas, para grabar una autopsia. En condiciones normales este tipo de trabajo no me suponía ningún problema, pero se descubrió que las monstruosas criaturas podían representar una amenaza desde el punto de vista médico, por lo que se me pidió que me pusiera los mismos trajes protectores que los doctores. Resultaba imposible manejar adecuadamente la cámara, la carga y el enfoque resultaban muy difíciles. De hecho, en contra de las órdenes, me quité el mono protector durante las grabaciones. Las primeras 2 autopsias se realizaron en julio de 1947. Una vez finalizadas estas grabaciones, ni para ocuparse de su transporte. Les llamé varias veces por teléfono, luego abandoné. El material grabado ha permanecido conmigo desde entonces. En mayo de 1949 se me pidió que grabara una tercera autopsia. Mi impresión personal sobre las imágenes que pudimos ver estos días en San Marino es que desde luego es necesario profundizar más en la investigación tanto de las imágenes en sí, que es importante, claro está, como de la fuente original de esas imágenes. Es decir, habría que entrevistar en profundidad y comprobar las credenciales militares de la persona que entregó estas imágenes a Santilli y habría que comprobar si efectivamente algún tipo de documentación de esas características estuvo alguna vez en la base militar de Roswell. En cualquier caso, me parece que, de ser ciertas estas imágenes, son la principal prueba de la existencia de extraterrestres que ha aparecido dentro del contexto de la investigación OVNI desde el año 1947 hasta hoy. Yo considero poco probable que un cámara militar haya podido conservar alguna copia. De ser cierto, ello podría hallar explicación únicamente en la excepcionalidad del episodio, que quizá no permitiera la realización de los controles necesarios en ese momento. Las declaraciones del cámara resultan aterradoras, en el sentido de que se traslada a Roswell porque le han dicho que debe grabar unas secuencias. Y se encuentra con militares que están tratando de arrancar de las manos de estos 3 pequeños seres, por llamarlos de alguna manera, unas extrañas cajas que llevan en los brazos. Incluso uno de estos seres no quiere soltar la caja y le es propinado un golpe con la culata del fusil en la cabeza. En caso de ser real, este sería el testimonio de una escena increíble. Y si es auténtica, habría que decir que el encuentro histórico, el primero quizá con una raza probablemente alienígena, fue un completo desastre. Parece ser que estos pequeños seres estaban llorando, o en cualquier caso gritando a quienes asistían a este espectáculo y no sabían qué hacer. Ahora bien, si nos encontramos ante un testimonio auténtico, y por ahora no tenemos pruebas concluyentes al respecto, ni positivas ni negativas, si, como decía, nos encontráramos por casualidad ante algo real, el comportamiento del ministerio norteamericano ha sido el peor, el más desastroso que cabría esperar. Ante todo, debo decir que sobre la base de testimonios de primera mano, no hubo supervivientes. A la pregunta de si miembros de la tripulación pudieron ser más tarde reanimados, algunos testigos nos respondieron que era posible. Pero todos afirmaron que en el escenario del suceso no había supervivientes. Estoy hablando concretamente de Roswell.
Admitamos, como sostiene el cámara, que se trata de otro accidente registrado un mes antes de los hechos de Roswell. No puedo realizar comprobaciones. No puedo hablar con los testigos de este otro accidente. Solo haré referencias, por ejemplo, al fotógrafo Jack Rodin, bastante conocido en el sudoeste de Estados Unidos en 1947. Tenía un contrato de trabajo en la base de Roswell y, por tanto, libre acceso a actividades militares y escenarios de accidentes. Según su hijo, Jack Jr., un día Rodin volvió a casa. En todas partes se hablaba de la situación Roswell. Fue a la cocina y se quedó allí, inmóvil delante de una ventana, repitiendo: "Lo han matado, lo han matado". Y el hijo le preguntó: "Papá, ¿qué han matado?". Y él dijo de nuevo: "Lo han matado". Con el paso de los años, Jack Jr. ha llegado a la conclusión de que se mató algo, quizá por una reacción de un policía militar, o por un hecho accidental, o por un intento de fuga. En otras palabras, si uno de esos seres sobrevivió y más tarde fue reanimado, quizá intentara huir debido al pánico y de alguna manera resultara muerto. He aquí entonces lo que quería decir su padre, que dada una situación que nunca antes se había producido, pudieron quizá reaccionar aplicando medidas extremas. Tras la proyección de Londres, la impresión general de mis colegas y mía es la ausencia de indicios de que se trate de una falsificación. Por tanto, sería prematuro llegar a conclusiones sobre la autenticidad de la filmación. Y si fuera una falsificación, realmente fue realizada de forma brillante. Sin embargo, puede ser auténtica. Sin duda puede haber sido manipulada, pero también puede ser auténtica. De ello estamos ambos seguros. No hay ningún problema. Pero el problema es el por qué. Esta es para mí la cuestión en la que debemos detenernos. O se ha montado una especie de obra de teatro que se está desarrollando ahora y que consiste en ofrecernos poco a poco la verdad sobre los ovnis y sobre los extraterrestres, en definitiva, o es un engaño. Pero entonces debemos preguntarnos por qué hacer todo esto. ¿Por qué existen tantos testigos todavía hoy, 50 años después? Por consiguiente, aunque se tratara de un engaño muy sofisticado, no se puede dar por zanjado el asunto de los ovnis con esta filmación, diciendo que es una película grabada hoy y que, como los ufólogos y la gente en general están locos, podemos engañarlos si así lo deseamos. No se puede acabar así. Y estoy seguro de que ellos saben que no se puede zanjar así la cuestión. Por ello, quizás se trate de una grabación auténtica. Hoy, en una pausa de la conferencia, se me ha dado a conocer un detalle importante: la existencia de 3 etiquetas pertenecientes a los rollos originales de película. Bien, esta es la primera conexión directa, el primer elemento concreto al margen del mero testimonio del señor Santilli en relación a declaraciones de otros. Las etiquetas me han causado una impresión favorable en la medida en que ofrecen una fecha, un nombre, cierta caligrafía e instrucciones para el procedimiento técnico.
Este es un punto que había sido subrayado durante una entrevista a Jack Carter y a otro cámara, es decir, que normalmente la exposición de una película es la misma de principio a fin y pueden producirse cambios técnicos tras 1 millar de pies y de grabación. Pero en caso de subexposición o de sobreexposición, se debe separar ese determinado fragmento y proporcionar las debidas instrucciones, una de las cuales era abrir 2 stops. Este ha sido el primer elemento que me ha llevado a creer que el cámara existe realmente. ¿Has notado algo más? Bien, puedo decir que los resultados de mi análisis de la película y cuanto he aprendido de otros parecen coincidir con las declaraciones de Ray Santilli, que la filmación se grabó en 1947 y que la película aún fresca fue revelada poco tiempo después. Además, no he detectado rayones ni partículas de polvo en el vídeo, lo cual indica que la película ha sido proyectada un máximo de 2 veces, sin duda no en reuniones de sábado noche. Es pues una película limpia, lo cual coincide con la versión del cámara que afirma haberla guardado con cuidado. Y otro punto importante, todos están vinculando este material con el caso Roswell. La filmación de Roswell, el alienígena de Roswell y la autopsia de Roswell. Yo también. ¿También tú lo relacionas? No, yo no. Bueno, quizá al principio. Bien, en definitiva, está claro que si la historia es auténtica, si Truman está o no, es un episodio independiente y diferente tanto del platillo caído en el rancho de Foster como del de los llanos de San Agustín, del que tenemos datos y testimonios. Este parece ser un accidente totalmente distinto. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, señal del nuevo milenio. Continuamos con Infinito OVNI. Filmación en VHS que Santilli ha definido como no vinculable al resto de su material en 16 milímetros muestra el reconocimiento superficial de un cuerpo exánime en el interior de una tienda de campaña. Llevan a cabo la operación 2 médicos y asiste un individuo que aparece de espaldas. Los rasgos del ser son irreconocibles y en un análisis por ordenador de la imagen no se corresponden con los de los sujetos de las 2 autopsias. La filmación ha sido incluida en este documento porque puede relacionarse con los datos conocidos del caso Roswell. El debate sobre las filmaciones del denominado metraje de la autopsia Santilli ha quedado reabierto, sobre todo en lo concerniente a la originalidad de los documentos. En efecto, subsisten elementos contradictorios en las declaraciones del fantasmal operador de cámara Jack Barnett y en las modalidades de divulgación de las filmaciones. La grabación que mostramos es la única por él recibida en formato de videocasete y no en rollo de película de 16 milímetros como los metrajes. Conocemos el aspecto del alienígena del metraje Santilli. Si la primera autopsia, visionada por poquísimos investigadores, muestra un ser virtualmente idéntico al otro y no herido, la que se conoce como autopsia de la tienda de campaña muestra en cambio un cuerpo de apariencia diferente y quizá perteneciente a otro ovni estrellado. En nuestra opinión, la divulgación de la filmación de la tienda ha sido cuidada, utilizándose material fragmentado de muy escasa calidad vídeo, lo cual dificulta cualquier estudio en profundidad. El rostro de la entidad presente en la escena de la tienda es prácticamente irreconocible en un simple análisis visual, y todo el procedimiento mostrado por la filmación se ve condicionado por su pésima calidad.
Esto por no hablar de la ausencia de otros datos, impidiendo de hecho esclarecer el origen diferente de dicha filmación. Las escenas que estamos siguiendo han sido mostradas a los técnicos en autopsias de la Universidad de Roma, quienes se han quedado perplejos. En efecto, para ellos en estas imágenes lo que se muestra no es una verdadera autopsia, sino un reconocimiento superficial de un cuerpo al que se están aplicando, quizá, procedimientos de reanimación. Se observa como uno de los doctores actúa sobre el lado izquierdo de este cuerpo, como extrayendo y recogiendo fragmentos de tejido orgánico o extraños vendajes. Este extraño material parece alargarse y deshilacharse bajo su propio peso. El médico que materialmente lleva a cabo el trabajo corta unas muestras y las entrega a su ayudante, que parece más bien joven, el cual las deposita en unas bolsitas de material transparente llenas de líquido incoloro. Las bolsitas con estas muestras son luego colocadas tras la espalda del médico que realiza las principales operaciones, apoyadas según parece en el suelo o de cualquier forma, por debajo del plano de la camilla sobre la cual está tendido el ser. El tercer hombre presente en la tienda aparece solo de espaldas. No lleva bata y se encuentra siempre a la izquierda del observador. Avanza y entra en el campo de filmación, ocupando buena parte del espacio visual. Vuelve hacia atrás y desaparece de nuestra vista. Durante este ballet mudo, de vez en cuando parece incluso que agita los brazos, pero durante todas estas operaciones, los dos médicos con bata blanca junto a la camilla no prestan la más mínima atención al tercer sujeto, como si estuviera ocupado en hacer otras cosas que evidentemente no influyen en lo más mínimo en su trabajo. Poco se ve del presunto alienígena, pero lo que se ve es sin duda muy interesante. Ante todo, solo la cara y las extremidades superiores e inferiores de este extraño ser no están cubiertas por la sábana, que sin embargo oculta a nuestra vista el resto del cuerpo. Desde un punto de vista crítico, este hecho resulta también muy extraño. En efecto, no se entiende por qué se han tomado la molestia de dejar las extremidades fuera de la sábana blanca que cubre todo el cuerpo del ser. En efecto, ello solo se pudo conseguir realizando un agujero en la sábana a la altura de las manos del ser, o bien utilizando dos sábanas cortas, una para cubrir al ser desde el cuello hacia abajo hasta la altura de las muñecas, y la otra para cubrir el resto hasta los pies, que permanecen en cualquier caso descubiertos. Las extremidades inferiores resultan grandes si se comparan con la altura de los dos médicos que se mueven en torno al cuerpo, pies que parecen estar protegidos. Este detalle determina una serie de diferencias entre las dimensiones de este cuerpo y las de aquel al que se practicó la autopsia por dos importantes factores: por la altura y el volumen del abdomen. La forma del cráneo no se consigue determinar debido a la pérdida de calidad de la imagen. En cualquier caso, esta filmación coincide con las declaraciones de Barnett sobre las primeras operaciones llevadas a cabo en el lugar del suceso de Roswell por los militares norteamericanos. En Rusia, por cuanto respecta a la actitud de los académicos con relación a esta filmación, diría que nadie se ha pronunciado, en parte porque el material no ha sido difundido. De hecho, no está a la venta. Yo tengo una copia sacada del programa francés de Jacques Pradel y no la he enseñado a profesores de cátedras universitarias, cuya opinión no es necesaria. Se trata de material que no hay que discutir
con personas no especialistas en la materia, como físicos, químicos y expertos en metalurgia. En mi opinión, los verdaderos especialistas en este sector son los doctores en anatomopatología que realizan autopsias todos los días, y de todos ellos hay que remitirse en particular a peritos de la policía criminal y a expertos en autopsias. Esto es muy importante porque ellos saben de lo que hablan con relación, por ejemplo, a la morfología de los cuerpos, a la forma de la oreja. Por consiguiente, por parte de los académicos, punto en boca, nada. Hemos de recordar que era el año 1947, el punto álgido de la Guerra Fría. Todo lo que no era norteamericano era comunista, rojo. Y evidentemente la región en cuestión, alrededor de Roswell, era el centro neurálgico del mundo. La única que en aquella época albergaba instalaciones militares atómicas, por ejemplo. Como se ve en las autopsias, las criaturas fueron tratadas evidentemente de una forma expeditiva y agresiva. Si 4 de ellas habían sobrevivido, no veo la razón por la que pudieron tratarlas de forma distinta. En las películas de ciencia ficción de la época inmediatamente siguiente, los visitantes alienígenas eran considerados sin duda en términos no amistosos, de acuerdo precisamente con el ambiente de la época. Esto sucede también hoy en una atmósfera de relaciones más distendidas. Creo que si de verdad capturaron un alienígena y lo mantuvieron con vida en los Estados Unidos de 1947, el trato reservado a un Saddam Hussein habría sido mejor en la medida en que los alienígenas constituían potenciales invasores de una raza superior, por lo que en verdad no hubiese querido estar en su lugar. Estos seres han sido vistos con ojos grandes, negros y casi triangulares, como cuando llevan estas lentes de contacto, llamémoslas así, entre comillas, pero también con grandes ojos con pupila y blanco como nosotros, aunque muy grandes, tal y como aparecen en realidad cuando el doctor que opera a estos seres retira esa membrana oscura. Por tanto, también desde un punto de vista testimonial, estos dos aspectos iconográficos del ser coincidirían en gran medida. Volviendo a los restos del vehículo, algunos fragmentos se parecen a lo que yo vi. Por ejemplo, la vigueta en doble T o la parte de la estructura. Resulta, sin embargo, ligeramente más grande que los pedazos que yo vi, y por tanto se puede plantear la hipótesis de que proceda de otro objeto o de una sección distinta del mismo objeto. En 1947, Jesse Marcel Jr. tenía 12 años. Su padre fue el primer agente del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos que investigó el suceso de Roswell, y una tarde de comienzos de julio llevó a casa unos extraños restos y fragmentos que mostró a su mujer y a su hijo. Hasta este momento, la versión de Jack Barnett no ha podido ser confirmada. 2 años después de la divulgación de las imágenes, el caso Santilli representa un rompecabezas sin resolver y con muchos puntos oscuros. El primero de ellos, la verdadera identidad del cámara Jack Barnett. Sin duda se trata de material en gran parte auténtico, pero todavía no sabemos la medida en que puede relacionarse realmente con el suceso de Roswell. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios.
Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.